Moi boas-vindas amantes da boa cociña e benvidos unha vez máis á Cociña de Todos. Hoxe aparcamos a nosa cociña novamente na fermosa e milenaria cidade de Lugo. Aquí, aos pés da insigne muralla romana e co eslogan de para comer Lugo na nosa retina, apagamos os motores, prendemos a cociña e recibimos a Haman Sheikh, un cociñeiro e hostaleiro indio que rexenta en Lugo un dos máis coñecidos kebabs da cidade. Haman, como non podía ser doutro xeito, vai nos cociñar un kebab, pero ollo, con cordeiro galego. Así que gozade desta receita de fusión e non perdades detalle. Moi boas, Haman, contanos, por onde comezamos? Voy a preparar un plato kebab en casero. Bueno, ingredientes que lleva cordero, tomate, zanahoria, cebolla, lima, cilantro, pepino y pimiento rojo. Y harina de garbanzos, es los principales ingredientes. E que máis? Después vamos a cortar o cordero, como hacer tirar más finos posibles. Cada uno que le gusta como quiere, puedes hacer parte de lo que gusta cada uno. Puede cogerlo parte de la delantera, de trasera, como quiere añadir o carne. Eso tiene que llevar un 30% de grasa, su propio grasa para cocinarlo. Y ya no hace falta añadir ni grasa ni nada. Sí, hace falta un toque de aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues nada, voy a coger el cordero a empezar. Moi ben, comezamos. Primero cortar el cordero, más pequeño posible. Bueno, es una parte, es un poco complicado para cortarla. Haman, ti de onde ves sendo? Sí, de India, Bangladesh. E alá, en Bangladesh, esta sería unha receita tradicional? Sí, bueno, en India hay varios platos, pero uno de ellos es kebab. E que outros platos típicos tedes, por exemplo? Típico allí es mucho, se consumimos mucho arroz, por ejemplo, arroz, legumbres, verduras, pescados. Pero bueno, típico es el kebab, el arroz primero y el segundo es el kebab. Exactamente, ¿cómo definiríamos un kebab? Es una comida típico árabe, bueno, típico asiático, mejor dicho. Ahora ya es internacional, pero bueno. Pero es típico es una comida árabe asiático, vamos. Vamos, así cortar cualquier manera posible la carne. En este caso, optache por traer un cordeiro galego. Cordero gallego, sí. Es el mejor, para mí es el mejor. Para min, pero ¿por qué? Porque tiene un sabor bueno y es muy natural. Tiene un sabor muy natural. Como todo que temos por aquí. Pero escoita, tamén poderíamos usar outro tipo de carne, non si? Sí, sin problema ninguno. Puedes usar tanto como cordero. En este caso estoy usando cordero. Puedes usar pollo, ternera. Pues cada uno que guste puedes hacer, mismo ingrediente, diferentes carnes. Nótase que tes maño cos coitelos, Haman? Sí, llevo toda mi vida, es lo que hago. Bueno, único sé hacer kebab y la cocina de kebab. Empecé a trabajar desde 18 años. Bueno, listo la carne, ahora tengo que picar, bien picadito. Fuera. Ahora es lo único que vamos a hacer. Esos trozos más pequeño posible. Vamos acortando. Huellas fuera. Pois na mentras picamos ese cordeiro, sigue contándonos, Haman. Como é que terminas vencellado ao mundo da cociña profesional? Desde que llegué a España, pues nada, ya empecé a aprender los idiomas primero. Después busco un trabajo, al mismo tiempo ya aprender idioma más o trabajar. Y como un poquito que sabía de allá, de cocinar un poco, y busqué precisamente que lo que me gustaba desde pequeño me gustaba mucho a cocinar. Entonces dije, bueno, pues a ver si hay aquí. En España hay tantos que, bueno, hay muchas kebabs, son industriales.
Yo también tengo un local de kebab, también, bueno, usamos carne industrial, porque es muchos kilos que gastamos diario. Y entonces nada, empecé a trabajar y llegué aquí en Galicia. Cuando llegué a Galicia fue 2003, cuando llegué, bueno, venía a través de una empresa a trabajar y me quedé en Santiago. Y nada, llegué a Coruña y tuve ahí 2 años, otros 2 años más, y después me trasladaron aquí en Lugo, a las Termas, en la misma empresa. Y cuando, bueno, esa empresa cerró 2010, dijo, bueno, ya me quedé sin trabajo y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi jefe me ayudó bastante a salir adelante y dije, bueno, pues voy a coger un local. En este caso cogí un local, Avenida Coruña, 152, que tengo allí al frente de Cádiz. Y empezamos, bueno, monté un kebab. Hoy un día, llevo desde finales de 2010 y gracias a Dios que esto sigue funcionando. Y ahora, bueno, somos un equipo de 6 y bien. Todo bien, bueno, estamos en pandemias que está un poco, las cosas están un pouco flojo, pero bien, estoy contento. Pois por moitos anos. Y nada, estamos finalizando la corte de carne y ahora vamos, eso hay que picar menudita posible, muy pequeños trozos y mezclar sus ingredientes. Voy a empezar a picar. Lleva un poco de esfuerzo para hacer el kebab casero, pero bueno, es muy rica. Se lo probarás con este, ya verás. Ninguén dixo que fora ser fácil. Jamán a picadora humana. Hay que picarlo bien porque como lleva a ser como el kebab casero, es único que hay que pinchar como es poiro pincho morunos, pero plano. E toda esta paletilla de cordeiro, para cantos kebabs nos dará? Puedes hacer una paletita de esos, puedes hacer para 4 personas. Y un plato voy a presentar cómo es el plato, para 4 personas. Un poquinho más y vamos. Aquí falamos dos kebabs como un prato de cociña rápida. Na India tamén é considerado así. Sí, es una comida, vamos a ver, nosotros que usamos esa gente como tiene un trabajo, que ya tiene poco tiempo para ir a casa o ya no puede ir a casa, en este caso, te vas a coger un bocadillo, bueno, un kebab, y coges ahí de camino y coges un refresco, un kebab y ya te coges por el camino. Y listo, la carne. Está bien picadito. Ahora mezclamos los ingredientes. Vamos por ingredientes. Apartamos la carne. Puedes cortar mismo tablet sin problema ninguno. Vamos a cortar. Hacer unas tiras. Y después igual de menudita, de trozos. Vamos allá. Cogemos el tomate. En este caso puedes añadir a mitad, otra mitad ya no hace falta, sino como el tomate lleva mucha agua. Y nada, quitar las puntitas. Ahí va. Y nada, trozos, más trocitos así. Y añadimos unas hojas de cilantro. Puedes añadir un poco de perejil también.
Y el último, pepino. Bueno, en este caso cogemos la mitad, ya nos llegan, y otra mitad dejamos. Pelar o piel. Porque esas tomate y pepino añadir un poco, porque como lleva tanta agua, porque añades, hombre, eso dan un sabor muy bueno. El último vamos a dar un poquito de zanahoria, así sería un cuarto o cada uno, bueno, sí. Dios. Así. E tamén moi picadiña. Bien. Dejamos este apartado con un bol, con lo que cortamos, apartamos un poco, que tenga un poco de sitio. E reservamos la verdura. Así. Bueno, el último, si cada uno sus gustos, puedes añadir o cebolla, porque dan un muy buen sabor también, pero poca, no mucha. Así. Toque de limón. Vale. El limón va al final. Dar un toque después de mezclar toda la carne. Ahora lo que voy a picar otra vez. E volvemos a picar a verdura. Non queremos atopar ningún trozo grande, non? No, porque si el trozo grande es el problema, porque como lleva si no lleva más o menos mismos tamaños, te va a quedar cruda el plato. Claro, dentro de carne, o si lleva un trozo grande de carne, posiblemente puede quedar crudo. Por eso es mejor más pequeño posible, más cortadito. Bueno. Puedes hacer también, si ves que así da mucho trabajo, también puedes abatir esas verduras, lo que lleva todas esas verduras que lleva, puedes batir sin problema ninguno. Tanto como puedes coger carne de carnicería y te da bien picado, y igual que eso, solo mezclar esos ingredientes. Bueno, ya estamos listos a la verdura. Ahora vamos a añadir la verdura con la carne. Y damos un toque de limón, lima, cada uno como queréis, un toque. Así. Un toque de aceite de oliva virgen extra. Para aproximadamente par de cucharas, 2 cucharadas. Y medio cucharadas de vinagre. Así. Y antes de mezclarlo, echa los 10 o 15, 20 gramos de harina de garbanzo. Oído, vou anotalo, Y ahora a mezclar. Haces una mezcla. Esta es todas las mezclas que lleva. Puedes añadir, si que os gusta es picante, por ejemplo, puedes añadir los picantes. También puedes añadir otras especies, por ejemplo, como cardamomos, como canela, comino. Todo, cada uno que gustéis, puedes añadir sin problema ninguno. E este tipo de kebab, con estes ingredientes, ofrécelo ti no teu restaurante? Es
es lo que hacemos, es el receta, bueno, lo que suele usar el kebab, lo que suele usar. Este é un auténtico kebab. Eso es lo auténtico, es lo que suele usar, esa receta. Pues ahora, listo, la mezcla. Pues al finalizar el kebab, ahora tenemos que hacer, tenemos unos pinchos planos, en este caso, es como haces un pincho morruno de aquí. Por ejemplo, este lleva redondo y este son como planos. Vamos a coger la bandeja del horno. Sí, dejamos ahí 180 grados. Y mientras preparamos, vamos a preparar ahora. Este carne puedes hacer de esa manera. Coges unos pinchos de esas de plano para que se quede bien sujetado. Eso sí. Por eso esta hay que llevar bien picado para que quede bien sujetado. Así. Vamos. Vale. Vamos a quedar así. Y dejamos ahí el horno. Y ahora nada, retiramos esto. Vamos a poner al horno. ¿Temperatura? Más o menos eso lleva unos... Sobre 180 grados lleva unos entre 10-15 minutos. Y ponemos ahí. ¡Voilá! Y así, esperar 10 minutos y listo. Vamos a sacar del horno, ya está listo. ¡Qué rápido se me pasa o tempo nesta cociña! Y a ver, vamos allá. ¿Qué tal? Como quedou? Están feitos? Sacando con mucho cuidado porque esta te puede quemar. Ahí va. Y nada, está listo. Ahora vamos a quitar. Cogemos con una pinza, cada uno tal, y quitamos los chismes. Primero, quitar los chismes. Fora os chismes. Ahí va. Quitar los chismes, todos. Chismes, fora. Y nada, ahí vamos a cogiendo. Ahí va. Nosotros. Es muy delicado, pasa que viene como tal. Ten boa pinta. E tamén trouxeche unha ensalada para acompañar, non sei? Sí, justo. Lleva una ensalada. Bueno, lleva una ensalada normal, lleva lechuga, tomate, zanahoria, pepino, aceitunas negras. Bueno, cada uno puedes elegir el gusto que quieres. Y este se lleva queso feta y ahí tengo una salsa de yogur preparado en tipo casera, puedes hacer en casa o compréis, hay también en supermercados, como queráis añadir cada uno. Ya está listo. Es un plato kebab casero. Puedes hacer cada uno sus ingredientes, bueno, los ingredientes lo mismo, carne que queréis. Puedes coger el pollo, ternera o, en este caso, el cordero. Es el kebab auténtico. Entonces, cuando queráis a cocinar a kebab en casa, lo mismo forma. Así, mira, os queda al final. Pois sí, señor, moi boa pinta. Un plato es muy rica. Moitas gracias, Jamán. E vos, tomade nota dos ingredientes e ide probar que tal se vos dá esta receita de kebab caseiro. Xa me contaredes. Vémonos moi pronto nesta cociña de todos. A saber onde e con quen. Ata entón, comede ben e sede felices.